Esto es Informándote y en este video vamos a estar hablando al respecto de Godzilla vs Kong. ¿Y esto por qué? Y esto es debido a que Godzilla vs Kong por fin, así es, ya después de mucho tiempo, se estaría estrenando en Japón. Ya la razón por la cual esto tomó demasiado tiempo, recordando que Godzilla vs Kong se estrenó desde marzo de este año, bueno, esto fue debido a la situación de COVID que se estaría viviendo en aquel país, pero ya ahora se estaría estrenando y ya hay muchas cosas que podríamos estar esperando al respecto de este estreno. En primer lugar sería con respecto a la opinión de la gente de Japón, que estarían pensando respecto a lo que se ve en Godzilla vs Kong, que estarían pensando no solamente de las peleas, no solamente con respecto a la culminación en cuanto a quién ganó o cómo fue que quedaron tanto Godzilla como Kong, sino también con respecto a la trama. Ya ahí me parece que tendrían otra forma, otro punto de vista para estar pensando con respecto a una película de kaijus, estar diciendo, ok, si los personajes, si hubo una buena participación de ellos, si hubo una trama la cual estuviese medianamente justificada o no, o si simplemente la cuestión de peleas no fue lo suficiente como para que se estuviese justificando algo dentro de la película. Me parece que ese tipo de comentarios serían algunos que estarían saliendo a partir de este estreno ya en Japón, que valdría muchísimo la pena estar leyendo. Ya hay algunos cuantos y me parece que al menos los primeros que han estado viendo la película han quedado bastante conformes, así como también sí ha habido unos cuantos, pero me parece que al menos hasta este momento son los menos, que sí hablan de que no habría una buena justificación ni para las peleas ni para como tal la trama que estarían teniendo los personajes humanos. Pero como dije, esos son los menos, valdría la pena que nos esperáramos un poco para que ya de ahí, bueno, se tuviese un resumen de todos estos comentarios, de todas estas críticas y de la opinión de Japón. Ahora, otra cuestión que también valdría la pena llegar a comentar es que independientemente de cuál sea el rating que le estuviesen dando a la película con respecto a si es o no de su agrado, pues también la cuestión de taquilla es algo muy importante, tomando en cuenta que ya a estas alturas Godzilla vs Kong llevaría recaudados más de 444 millones de dólares. Ya es una cantidad que sí suena impresionante por las condiciones las cuales llegó a tener Godzilla vs Kong para su estreno, la cuestión en donde, pues así como en Japón, bueno, hubo varios países que tuvieron una fecha muy diferente, digamos, a lo general, y también habría que tomar en cuenta que estos 444 millones sí podrían incrementar gracias al estreno en Japón, pero también pensando que en China se llegó a tener una recaudación superior a los 180 millones de dólares, bueno, podríamos estar pensando que Japón podría tal vez llegar a algo similar, siquiera a la mitad de eso, aunque también está el impedimento de que ya hubo muchísimo tiempo, ya hubo lo suficiente como para que sí se haya filtrado, aunque la cultura ahí podría ser diferente, ahí podrían sí estarle dando una oportunidad, podrían haberse esperado. Y de todas maneras, aún y cuando ya lo hubiesen visto, bueno, estar dando el apoyo ya que se trata de Godzilla. De todas formas, la cuestión de recaudación sí es un punto importante, esto para estar pensando en el futuro del Monsterverse. Ya habría que tomar en cuenta que el futuro del Monsterverse sigue siendo un poco ambiguo porque sí, habría otros proyectos como por ejemplo aquella serie de Kong que estaría programada para el servicio de streaming de Netflix, pero eso no es una continuación, simplemente sí, va a haber más elementos del Monsterverse, pero no es una continuación después de Godzilla vs Kong. Esa es la parte importante. Hablar que el Monsterverse pueda o no estar continuando, eso implica que sería una historia después de los acontecimientos vistos en Godzilla vs Kong. Creo que esa es la parte importante y aún sigue siendo algo ambiguo. Sí, se habla de que se tienen algunas ideas, sí, se habla incluso de algunos supuestos títulos, pero que a esas alturas aún nada está confirmado. El hecho de que haya un buen recibimiento en Japón, a pesar de que ya pasó muchísimo tiempo después de su estreno internacional,
creo que sí nos estaría dando más pistas respecto a cuál será el futuro de aquel Monsterverse. Y algunos comentarios que ya se llegaron a leer es que mucha gente estaría conforme con la participación de Kong. Sí, definitivamente muchos van a estar apoyando definitivamente y en primer lugar a Godzilla, pero de eso a decir que les gustó la participación de aquel otro titán que sería Kong, bueno, eso también abre el panorama para estar pensando que la continuación directa del Monsterverse podría estarse centrando única y exclusivamente en Kong y en ningún otro titán. Hay que esperar obviamente al respecto de esto, pero ya el hecho de que se haya estrenado sí nos puede estar dando pues más elementos para estar pensando cuál será el futuro y también estar haciendo una retroinspección sobre cómo fue realmente la película, ya sin tal vez quitarnos la parte como de demasiado fan que seamos tanto de Godzilla, de Kong o de los titanes o de los kaijus, y ya estar diciendo bueno, sí hubo cosas que podrían haber sido mejor, y así también ojalá eso lo estuviesen viendo los mismos productores de la cinta del Monsterverse, para que así, bueno, en un futuro se tenga algo aún mejor de lo que ya se ha tenido. De todas formas, me parece que es algo que valdría la pena llegar a comentar y ahí lo tendrían. Ya sin más, estaríamos llegando al final de este video, esperando que les haya agradado y así nos dejen su like, lo compartan y se suscriban al canal. Nosotros fuimos Informando Toy y nos estaremos viendo con más de aquel Monsterverse y con muchos más videos. Hasta la próxima.